Buenos días. Hoy vamos a seguir superponiendo soluciones de flujo potencial para ver cómo se pueden generar algunos cuerpos. ¿Sí? Vamos a empezar superponiendo una fuente bidimensional con una corriente uniforme. Si recordamos, el potencial complejo de la fuente era U infinito por z y el de la corriente uniforme Q sobre 2pi por el logaritmo de z. Así que al sumarlos vamos a obtener una función compleja cuya parte real va a ser nuestro potencial de velocidad phi y su parte imaginaria la función de corriente psi. Si tomamos la parte imaginaria de esta función para obtener la función de corriente, encontramos que va a ser U infinito por i, ya que z es x más i por i, y la parte imaginaria del potencial de la fuente es Q sobre 2pi por tita, siendo tita el argumento de la variable compleja. ¿Sí? Cuando pasamos a coordenadas polares, I es R por el seno de tita, y para abreviar la notación, a la intensidad Q dividida 2pi vamos a llamarla M. Como hemos hecho otras veces, para obtener las líneas de corriente, tenemos que tomar la función de corriente psi igual a una constante y graficando los pares de valores r tita que cumplen esa condición, vamos a encontrar esas líneas. ¿Sí? Si psi es constante, llamemos el valor constante psi sub j, entonces la ecuación de cada línea de corriente va a ser la que vemos acá, U infinito por r seno de tita más m por tita igual constante, y de acá podemos despejar r como una función de tita, con lo cual podemos graficar esta línea de corriente dándole valores a tita, calculando r y ubicando los puntos r tita en el plano complejo. ¿Sí? Esto nos da como resultado las líneas de corriente que vemos acá. Algunas que salen de la fuente y se desvían en la dirección de la corriente, y otras que vienen de la corriente libre y se abren para rodear el espacio de la fuente. ¿Sí? Si tita es igual a 0, la única posibilidad que yo tengo de hallar valores de r que no sean infinitos es que el valor de esa constante sea 0. Es decir, para tita igual 0, la línea de corriente es la que corresponde a psi igual a 0, se origina en la fuente y se dirige sobre el eje X hacia la derecha. ¿Sí? Por otra parte, para tita igual pi y tita igual menos pi, yo vuelvo a tener un 0 en el denominador, y para poder tener soluciones necesito que el numerador también sea 0. Así que la función de corriente para estos dos valores puede tomar solamente los valores m por pi y menos m por pi. De esta forma, ¿sí?, si dibujamos las líneas de corriente correspondientes a estos valores, vamos a encontrar que se corresponden con esta línea marcada en rosa. ¿Sí? Como esta línea separa al flujo que sale de la fuente y luego es desviado hacia atrás de la corriente libre, yo puedo usar este contorno para simular a un cuerpo que tenga exactamente esta forma. ¿Sí? El cuerpo que tiene esta forma, la forma definida por esta línea de corriente, o por estas dos líneas de corriente, se conoce como proa de Fuhrmann o también como semicuerpo de Rankine. Aquí vemos, por ejemplo, un obstáculo en el fondo de una corriente de agua en este caso, que yo podría modelar con esta función compleja, ¿sí?, y de esta manera obtener las líneas de corriente, el campo de velocidades y posteriormente el campo de presiones con expresiones matemáticas muy simples.
Acá tenemos la función potencial de velocidades y la función de corriente de este campo de flujo. Y para obtener la velocidad podemos o bien derivar cualquiera de estas dos expresiones, o bien, si recordamos las componentes de velocidad de la corriente uniforme y de la fuente, sumar las componentes radial y tangencial, cada una por separado. ¿Sí? Si proyectamos la corriente uniforme U infinito, en la dirección radial vamos a tener U infinito por el coseno de tita, y en la dirección tangencial menos U infinito por el seno de tita. ¿Sí? Mientras que la fuente solamente introduce una componente de velocidad radial. Para encontrar el punto de remanso que visualizamos aquí en el campo de flujo, tenemos que igualar a cero ambas componentes de la velocidad. La velocidad v sub tita será igual a cero para el ángulo tita 0 o pi, y si analizamos la velocidad v sub r en esos dos ángulos, vemos que para 0 esto siempre será positivo, de modo que la otra posibilidad para anular las dos componentes de velocidad es que tita valga pi y r sea igual a m sobre u. ¿Sí? Este valor m sobre u, que es la distancia que tenemos desde la fuente hasta el punto de remanso de este campo de flujo, vamos a llamarla a. ¿Sí? Aquí vemos que en este punto llega la corriente uniforme y se divide hacia arriba y hacia abajo, y también llega el flujo desde la fuente y se divide en las mismas direcciones. ¿Sí? Este parámetro, como vemos aquí, nos da la relación entre intensidad de la fuente y velocidad de la corriente. ¿Sí? Mientras mayor sea este cociente, más alejado hacia la izquierda estará el punto de remanso y el punto de máximo alcance del flujo de la fuente viajando aguas arriba. Conocida la velocidad, si queremos calcular la presión en cualquier punto, en general aplicamos Bernoulli relacionando la presión local para un punto de coordenadas r tita cualquiera con la presión de la corriente libre y la velocidad de la corriente libre en un punto suficientemente alejado de la fuente como para despreciar la perturbación. Así que reemplazando las componentes de velocidad en la expresión de Bernoulli, nos queda la presión en cualquier punto de r tita y la presión dinámica que tenemos debida a estas componentes de velocidad. ¿Sí? En particular, si queremos calcular la presión sobre la línea de corriente que usamos como proa para modelar eventualmente un obstáculo que tenga esta forma, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar R aquí adentro por la relación R en función de tita que obtuvimos para esta línea de corriente. Vamos a hacer otra superposición de flujos simples sumando los campos de la corriente uniforme y del doblete. ¿Sí? Vamos a tomar en este caso una corriente que viene desde la derecha hacia la izquierda, es decir, con velocidad en x negativa, y también vamos a tomar para el doblete la fuente a la derecha del sumidero, con lo cual el flujo sale del doblete hacia la derecha y después de recorrer una línea de corriente vuelve a entrar por la izquierda. ¿Sí? En ese caso, el potencial complejo es el que habíamos visto antes, pero con el signo negativo para el potencial de la fuente y el signo de la corriente y el signo negativo para el potencial del doblete. ¿Sí? La parte real de esta función va a ser el potencial de velocidad menos u infinito por x, o sea, menos u infinito por r coseno de tita, y para el doblete tendremos m por coseno de tita sobre r. ¿Sí?
la parte imaginaria de esta expresión será menos u infinito por r seno de tita más m por el seno de tita sobre r. Para calcular las componentes radial y tangencial de la velocidad, derivamos cualquiera de estas dos funciones, hacemos de phi a de r o bien 1 sobre r de psi a de tita, y para b tita 1 sobre r por de phi a de tita o bien menos de psi sobre r. ¿Sí? Y esto nos da la expresión que vemos para las componentes de la velocidad. Si hacemos psi igual constante para graficar las líneas de corriente, vemos que tenemos un patrón de flujo mostrado aquí en esta figura. Es decir, algunas líneas de corriente que vienen desde la corriente uniforme y se abren en la cercanía del doblete, y por otro lado, flujo que sale y vuelve a entrar al doblete sin mezclarse con el flujo de la corriente. En particular, de nuevo, en esta superposición, hay una línea de corriente que separa este flujo que sale y vuelve a entrar al doblete del flujo externo que viene desde el infinito y sigue de largo hacia el infinito. ¿Sí? Esta línea de corriente, la que visualizamos acá, es la que corresponde con esta formulación a psi igual a 0. Si escribimos la expresión, menos u infinito por r seno de tita más m seno de tita sobre r igual a 0, para graficar esta línea de corriente, yo puedo reescribir su expresión analítica como seno de tita, que lo saco como factor común, y adentro me queda de este paréntesis menos u infinito por r más m sobre r igual a 0. Los puntos que caen sobre esta curva son aquellos en donde el seno de tita vale 0, es decir, tita 0, el eje x positivo, o tita igual a pi, el eje x negativo, y los puntos donde se anula este paréntesis, que son aquellos donde r cuadrado es igual a m sobre u infinito. ¿Sí? Aquí tenemos de nuevo una relación entre la intensidad del doblete y la intensidad de la corriente, y a esta relación m sobre u infinito vamos a llamarla a cuadrado, ya que tiene dimensiones de longitud al cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que la expresión r cuadrado igual a cuadrado es lo mismo que poner r igual a es en polares la ecuación de una circunferencia de radio a, que es exactamente esta línea de corriente que vemos aquí. ¿Sí? Es decir, que esta superposición de un doblete con una corriente uniforme me genera el campo de flujo que yo puedo usar para modelar en flujo potencial el flujo alrededor de un cilindro. ¿Sí? Como lo que sucede aquí adentro no me influye en lo que pasa por afuera, yo podría querer modelar el campo de flujo de un cilindro de radio A embestido en una corriente uniforme, y lo haría sumando simplemente a la corriente uniforme el potencial de un doblete de la intensidad adecuada. Sobre este cilindro, ¿sí?, sobre esta curva, el campo de velocidades va a ser el campo de VR betita, ¿sí?, de la corriente uniforme y de el doblete, particularizado para R igual a. Así que si reemplazamos R por A, vemos que aquí se nos va, ¿sí?, y nos queda menos u infinito coseno de tita más u infinito coseno de tita, lo cual obviamente es 0.
Y la componente tangencial se me va esta a cuadrado con esta y me queda 2 veces u infinito por el seno de tita. Es decir, que sobre esta línea de corriente no tengo una componente radial, es decir, el flujo no me atraviesa esta circunferencia, pero sí tengo una componente tangencial, y eso, si yo lo quiero usar para modelar un cilindro, sabemos que se tiene que cumplir la condición en flujo potencial de que el deslizamiento sea posible. Como no tengo viscosidad, ¿sí?, la condición de no deslizamiento de flujo viscoso no se aplica. Bueno, entonces vamos a usar esta combinación de corriente uniforme y doblete para describir el flujo potencial alrededor de un cilindro. ¿Sí? Un cilindro cuyo eje es perpendicular al papel. Vamos a buscar los puntos de remanso de este campo de flujo. Y vamos a buscar otro camino distinto al de igualar a cero las componentes de velocidad, que por supuesto también es válido, pero acá vamos a ilustrar otra posibilidad. Si nosotros conocemos el potencial complejo del campo de velocidades, ¿sí?, f de z, y derivamos este potencial complejo con respecto a z, ¿sí?, sabemos de la teoría de matemática de variable compleja que la derivada de una función analítica con respecto a z se puede calcular a partir de las derivadas con respecto a x de su parte real más y por la derivada respecto a x de su parte imaginaria, y esto por las condiciones de Cauchy-Riemann también es igual a menos i por d phi a di más d psi a di. ¿Sí? Estas son dos expresiones que, si la función es analítica, me permiten calcular la derivada de esta función con respecto a la variable compleja z. ¿Sí? Ahora, si nosotros observamos, d phi a dx es igual a la componente u de la velocidad, ¿sí?, o bien d psi a di es la misma componente u. Y por otro lado, la parte imaginaria de cualquiera de estas dos expresiones, si es d psi a dx, es menos la componente vertical b, y por otro lado, menos d phi a di también es igual a menos b. Así que nosotros podemos calcular el campo de velocidades, no solo de este, sino de cualquier campo de flujo potencial, cuando conocemos la función f de z del potencial complejo, haciendo la derivada de f con respecto a z, y la parte real de esta derivada va a ser la velocidad en x u, y la parte imaginaria de esta derivada va a ser menos la velocidad en i b. ¿Sí? Así que simplemente derivando el potencial complejo podemos obtener las componentes cartesianas de la velocidad, y si queremos obtener los puntos de remanso, van a ser aquellos puntos en los que la derivada del potencial complejo con respecto a z sean 0. Porque si esto es 0, la parte real y la parte imaginaria, cada una por su lado, tienen que ser iguales a 0, y a eso equivale el punto de remanso. Nuestro potencial complejo para el doblete más la corriente uniforme es menos u infinito z, recordemos que la corriente viene de derecha a izquierda, menos m sobre z, recordemos que el doblete tiene la fuente a la derecha y el flujo recorre la trayectoria saliendo por la derecha y entrando por la izquierda. Así que si este es el potencial complejo, su derivada con respecto a z va a ser menos u infinito más m sobre z cuadrado. Recordemos que las derivadas en z de las funciones analíticas se calculan igual que las derivadas de funciones reales. ¿Sí? Y vamos a reemplazar la intensidad m con este valor a, que es el radio de la circunferencia, elevado al cuadrado multiplicado por u infinito. Recordemos que a cuadrado era igual a m sobre u infinito. ¿Sí?
Así que ahora los puntos de remanso van a ser aquellos donde se anule esta expresión, menos u infinito más u infinito por a cuadrado sobre z cuadrado, y esto nos da que aquellos puntos son esos donde z cuadrado es igual a cuadrado, es decir, z igual a más a o menos a. Esto quiere decir que los puntos de remanso son dos puntos donde z es real, ¿sí? No tiene parte imaginaria, es decir, caen sobre el eje X, y tenemos el punto correspondiente a z igual más a y a z igual menos a sobre el cilindro sobre el eje X. Los invito a que verifiquen este resultado en vez de por este camino, igualando a cero las dos componentes de velocidad para demostrar que de cualquiera de las dos formas podemos encontrar los puntos de remanso de un campo complejo. Lo que vamos a hacer ahora es al campo que obtuvimos del cilindro sumarle el campo complejo de un hilo vorticoso o vórtice potencial, ¿sí? En este caso vamos a generar uno con circulación positiva, circulación antihoraria, centrado en el origen, es decir, en el centro de este cilindro. ¿Sí? ¿Cómo me va a modificar el sumarle un vórtice potencial a este campo de flujo? Bueno, el potencial complejo es el mismo que antes, salvo que ahora agrego menos i por gamma sobre 2pi logaritmo de z, que es el potencial complejo de mi hilo vorticoso. ¿Sí? Busco la parte real y la parte imaginaria de esta función compleja. Son las mismas de recién, salvo que al potencial de velocidades le sumo gamma sobre 2pi por tita, la parte real de esta función, y a la función de corriente le resto gamma sobre 2pi por el logaritmo de r, que es la parte imaginaria de esta función. Recordemos que acá tenemos multiplicando a un menos i, así que para obtener la parte real imaginaria, a las de esta función, al multiplicarlas por menos i, se me van a invertir, lo real va a ser imaginario y lo imaginario se va a volver real. Y si graficamos las líneas de psi igual constante, vemos que se han modificado de esta manera. ¿Sí? Los puntos de remanso bajan y el flujo asciende para rodear el cilindro, ¿sí? Por una trayectoria más larga en la dirección en la que actúa la circulación y más corta en la dirección contraria a la de la circulación. El campo de velocidades queda con la componente radial igual que antes, ya que el hilo vorticoso no tiene componente radial y solamente me suma una componente en tita, y a la velocidad tangencial le sumo justamente gamma sobre 2pi r, que es la velocidad inducida por esta circulación o este hilo vorticoso. Si analizamos las líneas de corriente, vemos que la curva R igual a sigue siendo una línea de corriente. Eso lo podemos justificar porque si ya era una línea de corriente cuando solamente tenía el cilindro sin circulación y era una circunferencia y estamos sumando un campo de flujo cuyas líneas de corriente son circunferencias con el mismo centro, es lógico que esta línea siga siendo una línea de corriente. ¿Sí? Otra forma de justificarlo es, bueno, demostrando que si yo reemplazo R por A en esta expresión, en la expresión de la función de corriente, eso me va a dar un valor constante independiente de tita. Vemos
que con esta combinación de signos de la velocidad que viene desde la derecha, el doblete donde el flujo sale hacia la derecha y la circulación positiva, los puntos de remanso se desplazaron del eje X, donde estaban originalmente, hacia abajo, hacia la dirección negativa de la Y. Busquemos de nuevo la ubicación de los puntos de remanso en este nuevo campo de flujo, explicando el mismo criterio que mencionamos anteriormente. Este es nuestro potencial complejo de velocidades y vamos a buscar los puntos de remanso anulando la derivada con respecto a z. ¿Sí? Derivamos, como se deriva con variable compleja, una función analítica y llegamos a esta expresión para hallar los valores de z que podemos reescribir para dejarla en la forma canónica de una relación cuadrática. ¿Sí? Aquí tenemos z cuadrado más un coeficiente por z más un coeficiente constante igualado a 0. Y la solución de esta ecuación cuadrática, que conocemos desde hace mucho, nos va a dar la coordenada o los valores de z en los puntos de remanso, como si a este coeficiente lo llamamos b, menos b sobre 2, que sería menos i por gamma sobre 4pi por u infinito, más menos b sobre 2 al cuadrado, menos ac, que en este caso, como a vale 1, es solamente a cuadrado. Si sacamos factor común a y dejamos adentro esta raíz, que puede ser real, más menos raíz de 1 menos gamma sobre 4pi por a u infinito elevado al cuadrado, menos i por gamma sobre 4pi por a u infinito, ¿sí? Ya estamos viendo que estos dos puntos de remanso ZPR son simétricos con respecto al eje Y. ¿Sí? Ahora vamos a tener distintas posibilidades según el valor absoluto de este cociente sea menor, igual o mayor que 1. ¿Sí? Eso nos va a llevar a que esta raíz sea real, 0 o imaginaria. Si nosotros tomamos como posibilidad que el módulo de este cociente gamma sobre 4a por pi u infinito sea menor que 1, entonces podemos definir una variable tita 0 tal que el módulo de este valor sea igual al seno de tita 0, ya que el seno de tita siempre es menor o a lo sumo igual a 1. ¿Sí? Si llamamos a gamma sobre 4a pi u infinito seno de tita 0, entonces esta expresión va a tener como componente imaginaria menos i por el seno de tita 0, y acá vamos a tener más menos 1 menos seno cuadrado de tita 0, lo cual es igual al coseno de tita 0. ¿Sí? Entonces, si tenemos este caso, donde este cociente es menor que 1, los puntos de remanso se corresponden a estos dos valores de z que tienen parte imaginaria negativa y parte real positiva o negativa. Si la parte real es positiva, estamos sobre la circunferencia porque tenemos el módulo de este número complejo igual a a, y aquí bajamos un ángulo tita 0, ¿sí? Aquí le llamamos tita PR o tita del punto de remanso, y el otro punto con la parte real negativa va a ser el simétrico con respecto al eje Y que tenemos de este lado. Ahora, si el cociente gamma sobre 4a por pi u infinito es igual a 1, ¿sí? O si el módulo de este cociente es igual a 1, entonces tenemos el caso límite donde este ángulo tita 0 vale pi sobre 2 y
ambos puntos de remanso, ¿sí?, con más menos coseno de θ 0 como parte real, van a coincidir ya que el coseno de pi sobre 2 es 0. Ambos puntos de remanso van a coincidir sobre el eje imaginario, ¿sí?, encontrándose en el punto inferior de este cilindro. Es decir, a medida que aumenta la circulación, los puntos de remanso bajan, cada uno por su lado, hasta que en el caso límite coinciden en un único punto sobre el eje imaginario en la parte negativa. Bueno, por último tenemos el caso en que la circulación es tan grande que este cociente entre la circulación, el radio, la velocidad y 4pi es mayor que 1. ¿Sí? Al ser mayor que 1 vamos a llamar a este cociente coseno hiperbólico de un parámetro gamma, ya que sabemos que el coseno hiperbólico es una función que siempre es mayor o a lo sumo igual a 1. Cuando este cociente es mayor que 1, lo que tenía yo dentro de la raíz en mi expresión de los puntos de remanso se vuelve negativo. Como estamos en variable compleja, tener un radicando negativo no es ningún problema. Le cambiamos el signo a lo que tenemos en la raíz y lo multiplicamos por i fuera de la misma raíz. ¿Sí? Sabemos que este valor ahora es un valor puramente imaginario. Entonces tenemos que los dos puntos de remanso, ¿sí?, las dos soluciones de nuestra ecuación cuadrática para este caso, son menos i por a por esta expresión que tengo adentro del corchete, ¿sí?, de modo que toda la expresión de los dos puntos de remanso me da dos valores imaginarios. Si llamábamos a este cociente coseno hiperbólico de gamma, los puntos de remanso ahora van a ser menos i por a por el coseno hiperbólico de gamma que yo tengo acá, más menos esta relación que sabemos que nos da coseno hiperbólico cuadrado de gamma menos 1 es igual al seno hiperbólico de gamma, ¿no? La raíz de este cuadrado menos 1. Así que ahora tengo dos puntos, ambos sobre el eje imaginario, ¿sí?, pero ninguno de estos dos tiene módulo, o sea, igual a A, ¿sí?, ya que lo que tengo aquí adentro es una suma de valores reales mayor que 1 o menor que 1, dependiendo de este signo. Si buscamos los puntos de remanso en nuestra imagen, vamos a encontrar que 1 queda adentro, ¿sí?, de la línea de corriente que representa nuestro cilindro, y el otro queda por fuera, pero alejado sobre el eje Y de la superficie del cilindro. O sea, ¿qué pasa alrededor del cilindro? Bueno, lo que pasa es que no hay puntos de remanso, es decir, en toda esta superficie yo tengo una componente de velocidad tangencial, ¿sí?, que será variable dependiendo de la posición que yo esté, pero en ninguna parte el flujo se detiene y en ninguna parte β cambia su signo. Siempre tengo acá circulación sobre todo el cilindro en sentido antihorario. Bien, hasta acá veníamos viendo sobre todo cinemática, ¿sí? Una de las características del flujo potencial es que a partir de las condiciones de un campo de velocidades irrotacional e incompresible, yo puedo obtener las funciones escalares phi y psi, y a partir de esas funciones escalares puedo obtener el campo de velocidad, ¿sí? A diferencia de Navier-Stokes, en las ecuaciones que yo uso para obtener el campo de velocidades no me aparece ni masa ni fuerzas. ¿Sí? Son todas ecuaciones que se aplican sobre mi campo vectorial de velocidades. En ninguna parte intervienen ni la densidad ni ningún tipo de fuerzas. Si yo quiero calcular fuerzas sobre estos cuerpos que estoy modelando a partir de líneas de corriente,
sé que las únicas fuerzas que tengo en flujo potencial son las presiones, que son fuerzas normales por unidad de superficie, ¿sí? Yo no tengo efectos viscosos, así que sobre cualquier línea de corriente, el flujo que yo tengo alrededor, la única fuerza que va a ejercer por unidad de superficie va a ser la presión. Y si quiero calcular fuerzas resultantes, voy a tener que obtener la resultante de ese campo de presiones. ¿De dónde saco las presiones? Bueno, facilísimo. Dijimos que el flujo potencial cumple las hipótesis para que valga la ecuación de Bernoulli ideal. Es decir, Bernoulli sin pérdidas por fricción, sin intercambio de calor, sin trabajo mecánico de ninguna especie, de ningún mecanismo o sistema que interactúe con el flujo. Así que, una vez que conozco la velocidad y que tengo una presión de referencia en algún punto del campo, puedo calcular la presión en cualquier lado aplicando simplemente Bernoulli. En general, si vieron, cuando tenemos un flujo que es la superposición de una corriente libre con el campo de alguna singularidad, normalmente tomamos como referencia la presión y la velocidad en un punto muy alejado de lo que llamamos zona de interés, que es la zona donde se sitúa nuestro obstáculo. Entonces, nuestra presión y velocidad de referencia van a ser las de la corriente libre, en una zona muy alejada del obstáculo, como para no sufrir perturbaciones, y del otro lado de la igualdad vamos a tener la velocidad en cualquier punto del flujo potencial y la presión en el mismo punto en el que medimos la velocidad. ¿Sí? Aquí tenemos la corriente libre del lado izquierdo de la igualdad y el punto que nosotros queramos del lado derecho. Para graficar o para reportar distribuciones de presión, y esto no solo es en flujo potencial, sino en general en la mecánica de fluidos, lo que se suele reportar es lo que llamamos coeficiente de presiones. ¿Qué es esto? Es la presión local en un punto cualquiera, menos la presión del flujo no perturbado, dividido la presión dinámica del flujo no perturbado. ¿Sí? Un medio ρ cuadrado. Ya sabemos hace rato que en mecánica de fluidos, por uno u otro lado, casi siempre terminamos en coeficientes adimensionales. ¿Sí? Si analizamos esta definición, vemos que Cp es positivo en las regiones donde la presión local es mayor que la presión de la corriente libre, es decir, donde tenemos lo que llamamos sobrepresión, y va a ser negativo cuando la presión local es menor que la de la corriente libre o la de una zona muy alejada, y eso va a ser las regiones donde decimos que tenemos succión. ¿Sí? Sobrepresión o succión es simplemente tener una presión mayor o menor que la de referencia, que son puntos alejados del obstáculo que estudia. En las representaciones gráficas hay distintas formas. Una muy común es hacer gráficos de este tipo, ¿sí? Donde las flechitas hacia afuera de la superficie, en dirección normal, me representan zonas de succión. Mientras mayor es el módulo de estas flechitas, más negativa es la presión, más negativo es el Cp, mejor dicho, más negativa la presión manométrica. Y en las zonas donde tengo flechitas hacia adentro son aquellas zonas de sobrepresión. ¿Sí? Acá vemos que este flujo no es para nada potencial, pero la distribución de presiones en el plano de simetría de un auto me da una forma más o menos así. Sobrepresión en la trompa, succión en el capó, sobrepresión en el inicio del parabrisas, succión sobre el parabrisas y el techo, y sigo teniendo tal vez un poquito de sobrepresión y bastante succión en la zona trasera. Otra representación es utilizar una escala de colores. Si miran esta barra aquí abajo, aquí yo tengo una escala para el coeficiente de presiones que va desde 1 para el máximo valor positivo hasta -3, que es el máximo valor negativo que aparece aparentemente
sobre este auto, ¿sí? Y aquí vemos la zona roja de sobrepresión en la trompa y como la presión baja sobre el capó y sobre todo es más baja en los bordes del parabrisas tanto superior como lateral. Bueno, si bien esta expresión para el coeficiente de presiones vale para cualquier tipo de flujo, ¿sí? Ideal, real, viscoso, no viscoso, en flujo potencial podemos aplicar Bernoulli, ¿sí? Y reemplazar esta diferencia P menos P infinito por la diferencia de presiones dinámicas 1 medio de ρ U infinito cuadrado menos B cuadrado, donde B es la velocidad que tenemos en el punto donde tenemos P. ¿Sí? Haciendo este reemplazo nos queda que la expresión del CP es 1 menos B cuadrado sobre U infinito al cuadrado. Esto solamente para flujo potencial. ¿Sí? Una cosa que podemos observar es que este coeficiente de presiones en flujo potencial tiene un máximo, ¿sí? Positivo igual a 1. Ese máximo yo lo tengo en los puntos de remanso, que es donde la velocidad se hace 0. Sin embargo, no tiene un mínimo teórico, ¿sí? Mientras más se acelere el flujo, más negativo se vuelve este valor y no hay un mínimo teórico, por lo menos dentro de esta teoría de flujo incompresible y rotacional potencial, que me limite los valores negativos que puede tomar el CP. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener un máximo de sobrepresión donde yo tengo la presión de remanso que corresponde a un CP de 1, pero no tengo un mínimo de succión. ¿Sí? Por eso, cuando hay huracanes o tornados, en general la succión, la aceleración del flujo alrededor de los edificios es mucho más destructiva que la sobrepresión que puede ejercer el fluido cuando impacta sobre una superficie, que ejerce el viento, ¿sí? En general, los techos se vuelan por la combinación de sobrepresión adentro, pero sobre todo por la carga de succión que tienen arriba, ¿sí? Y las ventanas que estallan durante un tornado o un huracán siempre estallan hacia afuera, porque el viento está ejerciendo succión y no tanta sobrepresión. Vamos a aplicar esta relación ahora para un cilindro con circulación. ¿Sí? Sobre la superficie del cilindro, la velocidad es solamente la componente tangencial y B cuadrado va a ser 2U infinito por seno de tita, que es la contribución del cilindro, más la contribución de la circulación, que es gamma sobre 2pi por A. Así que todo esto elevado al cuadrado es esta B cuadrado que tenemos acá, lo que nos da un coeficiente de presiones CP igual a 1 menos este paréntesis al cuadrado, que es igual a menos 4 seno cuadrado tita, menos 2 por gamma sobre pi por A por U infinito seno de tita, menos este cociente elevado al cuadrado. ¿Sí? Si graficamos la distribución de presiones en general en todo el campo de flujo, para un flujo sin circulación con gamma igual a 0, o para un flujo con circulación, encontramos estas diferencias. ¿Sí? Si gamma vale 0, el CP, sobre todo sobre el cilindro, ¿sí? La presión sobre el cilindro, va a ser simétrica, ¿sí? De la misma forma que el seno de tita es simétrico sobre el eje Y, y además va a ser simétrica sobre el eje X, ya que el seno de tita está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, sin circulación, la distribución de presiones que yo tengo alrededor del cilindro tiene dos planos de simetría. Uno es el eje X, otro es el eje Y. Sobre este cilindro no actúa ninguna fuerza resultante, ¿sí? Lo cual se debe, como ya sabemos, a la ausencia de efectos viscosos, porque si no yo tendría un arrastre en la dirección del flujo como mínimo. Ahora, cuando tengo circulación, ¿sí? En la zona
donde la contribución de la circulación se suma con la velocidad de la corriente, el flujo se acelera, esta V aumenta y la presión baja mucho más que en la zona opuesta, donde el flujo impuesto por esta circulación va en contra de la dirección con la que viene la corriente. Entonces, lo que vemos es que al imponer una circulación, rompemos la simetría que teníamos en el eje X, el campo sigue siendo simétrico con respecto al eje Y, pero ahora yo tengo una zona de mayor presión para las Y negativas y menor presión para las Y positivas. ¿Sí? Entonces, si sobre este cilindro, recordemos que la presión siempre actúa en la dirección normal. Si tengo una presión abajo mayor que la presión que yo tengo arriba, me va a aparecer una resultante vertical, ¿sí?, en esta dirección. Fíjense cómo al romper la simetría de este campo de flujo con una rotación, ¿sí?, me aparece una fuerza de presiones, una resultante de presiones que va dirigida hacia arriba. Bueno, aquí tenemos gráficos polares, ¿sí?, del CP calculado con la expresión que mostramos en la filmina anterior. Vemos las líneas de corriente y la distribución de CP de acuerdo con la dirección, ¿sí?, medida con el ángulo θ medido desde el eje X. Aquí vemos que en los puntos de remanso tenemos valores de CP igual a 1, ¿sí? Esta circunferencia o cada una de estas es la escala sobre la cual yo mido en este gráfico polar el coeficiente de CP o el valor de CP en cada dirección. Entonces, para θ igual 0 yo tengo un coeficiente positivo que vale 1, ¿sí?, en dirección 0 y en dirección pi, que son los puntos de remanso. ¿Sí? Si vamos a la expresión, cuando yo tengo gamma igual a 0, para θ igual 30 grados mi CP vale 0, y para ángulos mayores a 30 tengo valores negativos de CP que para 90 grados alcanzan el valor menos 3. ¿Sí? Todo este lóbulo tiene un signo menos porque si bien está graficado como el módulo, sabemos que corresponde a CPs negativos. Entonces, aquí vemos la distribución de presiones, se ve bien la simetría en los dos ejes. Sobre este cilindro, las presiones me actúan con igual intensidad y dirección opuesta en dirección X, y la succión también actúa con intensidad igual y dirección opuesta en la dirección Y. ¿Sí? Cuando yo le agrego circulación y bajan los puntos de remanso, los lóbulos de sobrepresión, donde el CP alcanza el valor 1, bajan. Fíjense que aquí tengo una pequeña zona de succión abajo, ¿sí?, y una gran zona de succión arriba. Fíjense que la escala cambió, aquel máximo era 3, menos 3, y aquel máximo es 6. Es decir, aquí llego hasta un CP aproximadamente de menos 5, arriba tengo un CP negativo abajo de más o menos menos 1, ¿sí?, y tengo zonas positivas, zonas de sobrepresión, que ya no están sobre el eje X, sino que están un poco desfasadas hacia abajo. Entonces, aquí vemos más o menos un esquemita de las resultantes de presión de cada uno de estos lóbulos y vemos claramente que hay una fuerza neta que me empuja el flujo hacia arriba. ¿Sí? Estas figuras, por si quieren probar un poco, fueron generadas con este script de MATLAB, muy sencillo. ¿Sí? Yo defino un dominio XY, una red de puntos XY con MeshGrid, defino la variable imaginaria Y como raíz cuadrada de menos 1, la variable compleja Z más Y por Y, doy valores a las constantes de mi problema, velocidad, radio del cilindro, circulación, calculo el potencial complejo, aquí calculé el logaritmo de Z sobre A, ¿sí?, es decir, estoy restando una constante a este potencial, una constante arbitraria,
gamma sobre 2pi por el logaritmo de A, simplemente para que la línea de corriente psi igual a 0 sea la del cilindro cuando yo tengo una circulación, ¿sí?, distinta de 0. Bueno, este vector v me dice simplemente los valores que va a tomar la función de corriente psi en cada línea de corriente, ¿sí? Las líneas de corriente que estoy graficando acá son las que van desde psi igual menos 50 hasta psi igual 50, y listo. Psi es la parte imaginaria de mi potencial complejo, ¿sí? Y acá calculo el Cp y esta sentencia me lo grafica en coordenadas polares, ¿sí? Le pongo que me grafique el valor absoluto para que el gráfico sea más fácil de visualizar, pero luego yo sé que en este rango, en estas zonas, ese Cp es negativo. Bien, entonces, vistas ya las distribuciones de presión y sabiendo que al tener circulación la resultante de presiones me va a generar una fuerza hacia arriba, vamos a calcular cuánto vale esa fuerza. ¿Sí? Aquí tenemos las componentes del campo de velocidad. Vamos a calcular la velocidad sobre el cilindro, es decir, en R igual A. Yo sé que no tengo velocidad radial y que la velocidad tangencial va a ser la del cilindro más la del campo de circulación. ¿Sí? Aplico Bernoulli, la presión y densidad y velocidad de la corriente libre en un punto alejado, y aquí voy a tener la presión sobre cada punto del cilindro medido en un ángulo θ, más un medio de ρ por la velocidad correspondiente a ese valor de θ sobre el cilindro, todo eso al cuadrado. Voy a despejar el valor de la presión en θ, que es lo que voy a tener que integrar para hallar la resultante, ¿sí? Y ahora, como vemos aquí, voy a integrarla sobre la superficie del cilindro. Si yo tomo un pequeño diferencial de superficie a un ángulo θ medido desde la horizontal, la resultante de la presión sobre este pedacito de superficie, ¿sí?, voy a tener que proyectarla en la dirección X y en la dirección Y para obtener las componentes en X y en Y de la fuerza resultante de presiones. ¿Sí? Es decir, no puedo simplemente integrar la presión porque en cada segmento sobre la superficie del cilindro la presión me actúa con la dirección normal que va a ir variando punto a punto. Así que tengo que proyectar todas las fuerzas de presión sobre la dirección X y sobre la dirección Y. Bueno, la resultante en X de esta presión va a ser menos P, fíjense que la dirección en X es negativa, por el coseno de este ángulo, por la superficie que es este diferencial de S, y de la misma forma el diferencial de fuerza en Y que me ejerce esta presión va a ser menos P por el seno de θ por diferencial de S. ¿Sí? Y esta P de θ es la expresión que yo obtuve de la ecuación de Bernoulli. Vamos a calcular nosotros la resultante en la dirección vertical y les dejamos como ejercicio calcular cuánto vale la integral de esta expresión para encontrar la resultante en X. Así que Fi va a ser la integral en toda la superficie cerrada del cilindro de P de θ por el seno de θ, que es lo que me da la proyección, por el diferencial de superficie. ¿Sí? El diferencial de superficie va a ser A, el radio del cilindro, por el diferencial de θ. ¿Sí? Y la presión P de θ es la expresión que reemplazamos de la que tenemos arriba. Vamos a distribuir el seno de θ en cada uno de estos términos, ¿sí? Y vemos que nos queda
un término multiplicando el seno de tita, otro que también lo multiplica, un término que multiplica el seno cubo de tita, uno que multiplica seno cuadrado y otro que multiplica el seno. ¿Sí? Por suerte para nosotros, esta integral yo la estoy calculando entre 0 y 2pi. Estoy dando toda la vuelta alrededor del cilindro. ¿Sí? Entonces, el seno de tita entre 0 y 2pi, como ya sabemos, tiene una región donde la integral es positiva y otra región igual donde la integral es negativa. ¿Sí? De modo que la integral neta, el área neta bajo la curva del seno de tita, es igual a 0. ¿Sí? La parte positiva, entre 0 y pi, se va con la parte negativa entre pi y 2pi. Y lo mismo va a pasar con todas las potencias impares del seno. ¿Sí? El seno cubo va a ser positivo entre 0 y pi y negativo con la misma forma entre pi y 2pi. Así que cuando yo distribuyo la integral entre 0 y 2pi de todos estos términos, todo lo que tiene una potencia impar del seno de tita me va a dar una integral nula y lo único que no se va a anular va a ser el término correspondiente al seno cuadrado, que como siempre es positivo, no se va a anular. Así que toda esa integral me queda reducida a la integral de un medio de ρ por 2 veces gamma sobre 2pi por a por u infinito por el seno cuadrado de tita por a por diferencial de tita. ¿Sí? El radio del cilindro ya lo puedo simplificar y vamos a usar para integrar este seno cuadrado entre 0 y 2pi un truquito que es considerar que como la integral del seno cuadrado en un periodo es igual a la integral del coseno cuadrado en ese mismo periodo, ¿sí? La integral del seno tiene que ser igual a la mitad de la suma de la integral del seno cuadrado más el coseno cuadrado. Y como seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita vale 1, la integral entre 0 y 2pi de 1 es 2pi, y la integral del seno cuadrado de tita entre 0 y 2pi va a ser la mitad de 2pi, es decir, pi. Aquí tengo un medio de ρ, gamma y pi y u infinito que son constantes. Si yo reemplazo la integral del seno cuadrado de tita por su valor pi, que es lo que me da entre 0 y 2pi, fi me termina quedando igual a ρ por u infinito por gamma, y esto es lo que se conoce como teorema de Kutta-Joukowski. ¿Sí? Si yo tengo un cilindro con circulación, gamma, en un fluido de densidad ρ, con una velocidad de corriente u infinito, sobre ese fluido, considerando flujo potencial, va a actuar una fuerza vertical positiva si la circulación y la velocidad tienen los signos que planteamos en el desarrollo, de intensidad ρ por u infinito por gamma. ¿Sí? Por supuesto que como estamos en un análisis 2D, esto es fuerza por unidad de profundidad en la dirección perpendicular al papel. Pero esto no solamente vale para un cilindro con circulación. ¿Sí? Nosotros limitamos la demostración a este caso, pero ¿sí? utilizando matemática compleja un poco más avanzada, ¿sí? que vemos en el apunte, podemos demostrar que esta expresión es válida para cualquier cuerpo que genere una circulación en una corriente de fluido con flujo potencial. ¿Sí? Hay que usar lo que llamamos teorema del residuo, pero se puede demostrar, ¿sí? y lo demostró Blasius, por eso le llamamos teorema de Blasius también, que la fuerza resultante, ¿sí? sobre cualquier línea de corriente cerrada que me represente un cuerpo en flujo potencial que involucre una circulación gamma en un fluido de densidad ρ con una corriente u infinito,
tiene componente real nula, lo que ustedes van a demostrar para el cilindro, y componente vertical o imaginaria, es decir, en la dirección y, ρ por U infinito por gamma. ¿Sí? Así que no hacemos esta demostración, que involucra matemática un poco más complicada, pero nos da el mismo resultado que las integrales que obtuvimos en el cilindro. Bueno, ¿cómo se genera circulación en un cuerpo? Una forma de hacerlo es tener un borde de fuga afilado, como hacen los perfiles aerodinámicos. ¿Sí? Si yo tomo la forma de un perfil, algo característico es que su borde de fuga termina siendo afilado. Si yo calculo el flujo potencial alrededor de este perfil, simplemente resolviendo la ecuación de Laplace para la función de corriente o para la función potencial, mis líneas de corriente van a ser como se ven en este dibujo. Yo voy a tener un punto de remanso aquí adelante y un punto de remanso aquí arriba. ¿Sí? Y un flujo que sigue con un quiebre el borde de fuga del perfil. Esta solución matemática no es realista. ¿Sí? La solución realista es la que yo veo en esta imagen, donde yo tengo mi punto de remanso adelante, pero atrás el flujo sigue la forma del perfil y abandona el perfil por el borde de fuga de manera suave, sin ningún quiebre, ¿sí? Y sin ver una línea de corriente, como esta que vemos acá, que parecería salir del cuerpo del perfil. Entonces, para obtener este campo de flujo, el truco es agregarle matemáticamente una circulación. Si a este flujo potencial yo le sumo otro flujo potencial, el de un hilo vorticoso, obtengo un tercer flujo potencial. ¿Sí? Ya sabemos que aplica superposición. Y este campo de líneas de corriente se parece mucho más al real que yo tengo en los perfiles que el campo que yo obtengo simplemente mediante la ecuación de Laplace. Al tener circulación, la fuerza que aparece sobre mi perfil es la que me da el teorema de Kutta-Joukowski, ρ por U infinito por gamma. ¿Sí? Esta solución, como dijimos, es matemática, pero físicamente no voy a encontrar esta distribución de líneas de corriente. Y al sumarle circulación, yo obtengo otra solución matemática, pero esta sí se parece mucho más al flujo real que yo tengo en un perfil, mientras tenga ángulos de ataque moderados. ¿Cómo visualizo esta circulación? Bueno, en este perfil, la velocidad en el intra-2, es decir, la parte de abajo, va a ser generalmente menor que la que yo tenga en el extra-2, la parte de arriba. Y si yo integro en una curva, ¿sí?, alrededor del perfil la velocidad para calcular la circulación con su definición, la integral de curva de B diferencial L, voy a encontrar un valor neto distinto de 0, que es realmente la circulación que se genera el perfil. ¿Sí? Ahora, si yo estoy sumando a dedo un valor de circulación tratando de que el flujo sea realista, ¿cómo sé cuánta circulación tengo que meter? Bueno, el que respondió esa pregunta fue Kutta, ¿sí?, el mismo de Runge-Kutta, el mismo de Kutta-Joukowski, que determinó que la circulación que genera un perfil aerodinámico, y es la circulación que yo tengo matemáticamente que sumar en mi flujo potencial, es aquella que lleva el punto de remanso posterior al borde de fuga. Es decir, este punto de remanso que tengo acá, a medida que yo aumente la circulación sobre el perfil, se va a ir corriendo hacia atrás y cuando llegue al borde de fuga, ¿sí?, cuando ese punto de remanso caiga exactamente en el borde de fuga,
yo tengo la circulación igual a la que tengo en el perfil cuando está en vuelo y a la que yo podría obtener integrando las velocidades a lo largo de la curva. ¿Sí? Bueno, ¿cómo llega a generar el perfil esa circulación? Hay un teorema muy conocido, el teorema de Kelvin, que dice que si yo no tengo viscosidad, la circulación de una línea material de fluido no me va a cambiar. ¿Sí? Es una consecuencia de la conservación de cantidad de movimiento angular o de la conservación de cantidad de movimiento que hace que la circulación no cambie si no aparecen fuerzas disipativas mediante viscosidad. Es decir, que cuando un perfil está en reposo, ¿sí?, el fluido que está a su alrededor tiene circulación nula. Obviamente, no tengo velocidad, no tengo circulación. Pero cuando este perfil se empieza a mover, ¿sí?, si yo tomo una curva que abarque el perfil y la posición en la que estaba al inicio, en esa curva yo tengo que seguir teniendo circulación nula. Pero cuando el perfil empieza a moverse, fíjense que desprende un vórtice, tengo una circulación en el punto inicial, ¿sí?, en lo que llamamos vórtice de arranque o starting vortex, en este caso una circulación de sentido antihorario, y sobre el perfil voy a tener una circulación igual y opuesta, en este caso en sentido horario. ¿Sí? Como el perfil se mueve en esta dirección, la circulación que genera va a ser aquella que acelere el flujo en la parte de arriba y lo frene en la parte de abajo. ¿Sí? Aquí tengo esta circulación alrededor del perfil, esta circulación que se queda en la zona de arranque, y si yo envuelvo en una curva, ¿sí?, al perfil y al vórtice de inicio, mi circulación neta sobre esa curva va a seguir siendo cero y se va a cumplir el teorema de Kelvin. Vale la pena experimentar la próxima vez que estén con una cucharita en la mano y un plato de líquido o una taza de líquido, ¿sí?, cómo si yo sumerjo la cucharita como si fuera un perfil con cierto ángulo de ataque y le doy un impulso desde el borde de fuga del perfil representado por la cucharita, se forma un vórtice, ¿sí?, del mismo tipo del vórtice de arranque. Entonces, uno de los mecanismos para generar circulación es tener una geometría con un borde de fuga afilado. ¿Sí? Otra forma de generar circulación en un cuerpo es forzarla mediante rotación de ese cuerpo. ¿Sí? Esto es un efecto archiconocido llamado efecto Magnus. ¿Sí? Si yo tengo un cuerpo que rota, esa rotación, por un mecanismo que es viscoso, ¿sí?, porque en los flujos reales la condición de no deslizamiento sí se cumple, y si yo hago rotar un cuerpo, ese cuerpo va a hacer rotar al fluido que está pegado con él. De esa manera, mi cuerpo rotante transmite circulación al flujo de alrededor. ¿Sí? Entonces, aunque yo en mi modelo matemático no tenga viscosidad, ¿sí?, voy a poder tener circulación en mi flujo potencial sin preguntar de dónde vino, sabiendo que en realidad vino por la rotación de ese cuerpo. Por ejemplo, el caso del cilindro rotante. O sea, un cilindro con circulación en un flujo real, un campo parecido, puedo generarlo con un cilindro real haciéndolo girar. ¿Sí? Entonces, sobre la superficie del cilindro, yo tengo una velocidad tangencial omega r, y cuando calculo la integral de circulación, integro la velocidad tangencial por el diferencial de L, que es R por diferencial de θ, V sub θ es omega R sobre el cilindro, así que
Un cilindro que rota con velocidad angular omega genera una circulación igual a 2pi por omega por r cuadrado. Como vimos, si yo hago rotar este cilindro, me va a aparecer esa fuerza perpendicular a la corriente, esa fuerza en dirección vertical, que también puede ser una fuerza lateral, ¿sí? Dependiendo del eje de rotación qué dirección tenga. Y esa fuerza lateral que aparece la descubrió o la describió y calculó Gustav Magnus en 1852 y desde allí se llamó efecto Magnus, ¿sí? Entonces, el efecto Magnus es esa fuerza lateral que aparece sobre cuerpos en rotación, ¿sí? Como consecuencia del teorema de Kuta-Joukowski. Este efecto ha fascinado a un montón de gente, aerodinamicistas y gente común, porque es un efecto que se puede encontrar muy fácil en un montón de juegos de pelota, de deportes, ¿sí? Y en otras aplicaciones. Así que desde el siglo XIX hasta hoy ha sido estudiado para cilindros, para cuerpos con todas geometrías distintas, ¿sí? Los rusos ya a principios del siglo XX probaron el efecto Magnus para un montón de secciones de cuerpos distintos. Ha generado infinidad de patentes. El mundo está lleno de inventores que quieren aplicar el efecto Magnus para distintos propósitos, ¿sí? No todos esos inventos han sido muy eficientes, pero bueno, durante todo el siglo XX y todavía en el siglo XXI siguen apareciendo ideas sobre cómo aplicar este efecto Magnus, ¿sí? Una de las ideas que apareció para utilizar esa fuerza lateral fue usarla para propulsión naval, es decir, estos barcos, llamados rotores de Flettner, ya en los años 20 usaban cilindros rotantes, ¿sí? Para empujarse con el viento. En este caso, el viento que me genera una fuerza hacia adelante es el viento lateral, ¿sí? A diferencia de los veleros que necesito el viento con una componente de atrás. Así que bueno, si yo tengo un viento de costado, ese es el viento óptimo para avanzar mediante la fuerza, ¿sí? Resultante del efecto Magnus sobre estos cilindros, ¿sí? Hicieron aviones, reemplazaron alas de aviones por rotores, por cilindros que giran en esta dirección, para generar esa fuerza de sustentación a partir de la rotación. Acá tenemos un avión diseñado en 1920, ¿sí? Este avión voló, pero digamos que la resistencia que generan estos cilindros en un flujo real es mucho mayor que la que generan las alas, así que no era económico, ¿sí? Hay quienes quisieron hacer turbinas eólicas con cilindros rotantes en vez de palas para aprovechar ese efecto Magnus. Aquí vemos hasta un prototipo que se construyó de este diseño. Y la historia sigue. Si googlean el ICAR 101 Ultimate, van a encontrar un proyecto de un auto volador con cilindros rotantes que va a sustentar por efecto Magnus, ¿sí? Nunca lo vi volar, pero por lo menos aparentemente han hecho un diseño bastante espectacular con esto. Así que tenemos un montón de aplicaciones de esta propiedad de los cilindros rotantes de generar una sustentación. Y por supuesto, ¿sí? No podían faltar las aplicaciones en deportes. Todos hemos visto cómo se le da efecto a la pelota en cualquier juego de pelota, sea tenis, sea ping pong, sea vóley. Así que, para terminar con esta clase, vamos a ver algunas explicaciones o aplicaciones del efecto Magnus por uno de los máximos expertos a nivel mundial. Messi.
the corner and fed in quite brilliantly. A wonderful goal from Messi. Just perfect. Picked his spot and Cordina helpless. Back for Leo Messi. Leo Messi, and he scored. Messi scores from Montoya's pass. A very intelligent pullback from Montoya. Messi's free kick. Oh, it's a brilliant little Messi goal. That is world class. That is Messi class. That's above world class, Jared. To the 18, Messi with a left foot that guides it to the back post and makes it look easy. No, he's as unpredictable as a wasp after a sip of Cuban coffee. He's got players inside of him and he says, I see you lads, I don't need you. Just lets him down. They still have it, Barca. Leo Messi, and it's 4-0, and that's the pick of the lot. And he can't resist the grin. Minutes to go. Barcelona in desperate need of a goal. They go for the... Oh, my goodness. Unbelievable! Magic! To Messi in space, too much time surely, yes he picks it spot, and Messi makes it 4-0. Messi, great first touch as always. Leo Messi, can he finish it off now? Messi! He can! Dear oh dear, that is spectacular. But now Messi will, with Iniesta, back heel Messi! I done it! The artful dodger displaces their bomber. A new goal king. Barcelona FC. Look out, Messi! Oh my! What a send-up again from Suarez! Suavecito Suarez! And what a beautiful curling hit from Messi! A ver ahora se equivocaron en el fondo. Encara, ahí va, y le pega a Messi, golazo. ¡Gol! Leo Messi. Oh, magnificent goal. Now slaloms to the inside. Spots the far corner! Genius places it there! A magnificent strike in the highest order from Lionel! Astonishing in its own way! Here's that ball! He's got it all to do! Two players in front of him and the goalkeeper, there's three! He curves it! Then he bends it! He can bend late if he wanted to!